Bienvenidos a otra edición de Entrevista Río Negro, un espacio dedicado a resaltar la labor de los personajes más representativos e influyentes de nuestra región. Estamos bajo la dirección de Óscar Noguera, bienvenidos. En esta ocasión nos encontramos originando desde la Secretaría de Hacienda de Río Negro y nos encontramos acompañados del doctor Rodrigo Hernández. Él es el actual secretario de Hacienda de Río Negro. Señor Rodrigo, buenas tardes, bienvenido a Entrevista Río Negro. Buenas tardes, Daniel, y un saludo para usted, para el director y en general a toda la audiencia que tiene este programa. Muy bien, lo hemos querido invitar a usted, señor Rodrigo Hernández, a este programa para poner en contexto todo lo relacionado con la Secretaría de Hacienda, qué es exactamente su función, cuáles son los puntos que están realizando en este momento importantes para que la comunidad se entere de todo lo que sucede en esta importante Secretaría del municipio de Río Negro. Y voy a iniciar preguntándole precisamente, señor Rodrigo, ¿cuál es exactamente la función que tiene la Secretaría de Hacienda en Río Negro? Bueno, la Secretaría de Hacienda tiene una principal función, que es la de administrar los recursos públicos, los recursos que se recogen o ingresan producto de los tributos que pagan nuestros ciudadanos, y la función de garantizar que el gasto público sea un gasto dirigido a mejorar las condiciones de los ciudadanos. Eso entre el tema de tesorería, el tema de la ejecución fiscal, el tema del presupuesto, son algunas de las actividades y funciones que cumple esa Secretaría. Muy bien, en ese contexto, señor Rodrigo, sabemos que la industria y el comercio son parte fundamental de Río Negro, de los rionegreros, comerciantes, y por supuesto también de la Secretaría de Hacienda. ¿Cuál es la relación y cómo interactúa la Secretaría de Hacienda con los comerciantes de Río Negro y las personas de la zona industrial que manejan todo lo que tiene que ver con la parte de la industria en Río Negro? Bueno, como tú lo dices, Daniel, indiscutiblemente el comercio ha cogido una dinámica bastante acelerada en los últimos años en el municipio de Río Negro. Sí. Ha crecido bastante la formalidad, esa posibilidad de crecer en negocios, en las ventas, en cualquier condición de unidad de negocio que hay en el municipio, y nuestra relación básicamente con ellos es del cumplimiento de unos deberes y unos derechos frente al tema del tributo que deben de pagar los contribuyentes. Aquellos que tienen establecimientos públicos se encargan de pagar un impuesto de industria y comercio, luego de que cada año hagan su declaración de los ingresos totales que tuvieron en el año grabable inmediatamente anterior. Sí. Pero además de eso tenemos un proyecto muy lindo de fiscalización tributaria, en el que buscamos no perseguir a los contribuyentes, a los negocios, a los establecimientos, sino lo que buscamos es brindar una asesoría a aquel ciudadano que tiene su negocio y que no sabe que tiene que pagar tributos, pues vamos y lo orientamos a que realmente cumpla con esas a cabalidad, esos deberes de pagarle al municipio esos impuestos, y aquel que lo viene haciendo pero liquidándolo de manera incorrecta, le enseñamos realmente cómo debe ser esa fórmula para garantizar que seamos honestos en la presentación de esa liquidación del pago de impuestos de industria y comercio. Ese sería el aspecto de la industria. Y con los comerciantes, ¿cuál es la función? Es decir, ¿es igual que con la industria o hay algo diferente con ellos? Por supuesto, con todos los negocios, por más pequeño que sea o por más grande que sea el negocio del sector financiero, del sector comercial, cualquier negocio debe pagar industria y comercio al municipio de Río Negro. Es a todos ellos, hasta el señor que tiene la caseta pequeñita, el que vende dulcecitos, hasta el gran empresario que tiene una gran empresa y genera tanto empleo. Para todos ellos van dirigidos esas condiciones en igual derecho. En ese contexto, señor Rodrigo, ¿bajo qué normas se basa precisamente la Secretaría de Hacienda para cobrar este impuesto? Es decir, para que los comerciantes tengan que contribuir con el Estado de Colombia y en este contexto con el municipio de Río Negro. Hay un acuerdo municipal del año de 1991, 060, un acuerdo municipal que permite establecer unas tarifas sobre las cuales se cobra por concepto de ingreso totales que tuvo ese negocio, esa unidad de negocio en el año inmediatamente anterior. Muy bien. Todo esto tiene una relación en común y precisamente queremos hablar de temas importantes con usted, señor Rodrigo,
porque sabemos también de que acá se maneja todo el dinero que ingresa para pagos de funcionarios del mismo municipio, del Palacio de Río Negro, y por supuesto todo lo que tiene que ver con los ingresos que le entran al Estado rionegrero, al municipio de Río Negro, al municipio de Río Negro. En ese contexto, señor Rodrigo, ¿cómo se maneja la parte de tesorería? Es decir, ¿cuál es la función? ¿Cómo maneja el capital? ¿Y cómo se maneja ese proceso de pagos precisamente a los funcionarios del municipio de Río Negro, a los trabajadores del Palacio? Bueno, Daniel, no, es una dinámica muy sencilla. Como tú bien lo dices, nosotros tenemos que prever unos gastos de funcionamiento que tienen que ver con todos los servicios de pago personales a los funcionarios que trabajan en el aparato estatal, y unos gastos de servicios generales que tienen que ver con el mantenimiento, suministro de materiales, gastos de viaje, viáticos, en fin, Sí. que deben de salir precisamente de los ingresos corrientes de libre destinación que tiene el municipio de Río Negro. Esos ingresos corrientes de libre destinación corresponden, por ejemplo, a los ingresos que se dan derivados del impuesto predial, de la industria y comercio, de delineación, de urbanismo, de licencias de construcción, de sobretasas, entre otros, que permiten financiar esos gastos de funcionamiento personal, como tú le mencionas allí. En cualquier sentido, Daniel, Sí. no deben de sobrepasar el 65% del total de los ingresos corrientes de libre destinación. Y hay que decir, hay que aclarar que precisamente la parte que tiene que ver con la tesorería es simplemente una parte de la Secretaría de Hacienda, porque la que se encarga de hacer esos pagos es la Secretaría de Hacienda, más no la tesorería. Así es, no, Daniel, no. La tesorería hace parte de la estructura orgánica que tiene la Secretaría de Hacienda, Sí. así como es la Subsecretaría de Presupuestos, Subsecretaría de Rentas, son los encargados, y la Subsecretaría de Contabilidad. La Subsecretaría de Tesorería es Sí. quien se encarga de hacer efectivamente el pago de esos cheques a los funcionarios públicos, o cuando hay un contrato de obra pública o cualquier contrato que se genere como producto de la ejecución del presupuesto, pues ese cheque a pagar o esa transferencia a pagar se hace directamente desde una de nuestras subsecretarías, que es la de Tesorería. Muy bien, y todas estas dependencias hacen parte de la Secretaría de Hacienda. Todas componen la estructura orgánica de esta Secretaría de Hacienda. Muy bien, queda claro ese punto para toda la comunidad que es importante aclarar. En esa secuencia, señor Rodrigo, hay otro aspecto muy importante, y es las construcciones que se están llevando a cabo en este momento en el municipio de Río Negro. Pasada construcción fue el arreglo del Estadio Alberto Grisales, y ahora el Parque de Río Negro pues también se está construyendo. Y si bien no vamos a hablar de la construcción como tal, sí vamos a hablar de esos ingresos que salen de acá, de la Secretaría de Hacienda, precisamente para financiar el parque, la construcción, la terminación del Parque de Río Negro, y también hablemos de cómo fueron esos ingresos para conseguir que viniera el equipo de Río Negro, Águilas de Río Negro, a jugar precisamente acá en nuestra ciudad, y cómo fue también esos recursos que salieron para el arreglo del estadio precisamente. Mira, Daniel, en cuanto a esas dos preguntas, respondo de atrás para adelante. Sí. El equipo de fútbol, yo creo que ha sido de las mejores decisiones que ha tomado el señor alcalde, además muy pertinente, la tomó, recién llevaba unos pocos días en la administración municipal, y es poder brindar ese apoyo a través de un contrato que se hiciera con el equipo de fútbol por valor de 2.500 millones de pesos para una estrategia de posicionamiento de marca o posicionamiento de ciudad, de marketing local, que nos permite a la ciudad de Río Negro, a este municipio, proyectarse en el nivel o en el contexto regional, nacional o internacional. Sí. Y hoy, sin duda alguna, vemos que esa oportunidad de que el Río Negro esté de primero, de que esté punteando en la clasificación, permite que realmente Río Negro hoy, que sale más de 2 y 3 veces a la semana en los medios de comunicación, permita que esa inversión haya sido realmente bien direccionada y posicione a nuestro municipio. Están respondiendo los jugadores en ese sentido. Y hablemos de esa inversión que se hizo para cambiar la grama y para mejorar el estadio, hacerle esos arreglos, hacerle precisamente todos esos arreglos que necesitaba para asumir este reto en el fútbol profesional. Bueno, Daniel, ese fue un compromiso que asumió directamente el equipo de fútbol, quien tomó en arrendamiento precisamente por lapsos de tiempo el estadio Alberto Grisales, y entonces él precisamente como arrendador fue quien tomó la decisión de hacer el mantenimiento y cambiar la grama sintética que había por una grama natural. ¿Y se invirtieron? Y se invirtieron ahí los recursos, realmente no sé cuánto llegó el monto de inversión para hacer este cambio, pero con toda seguridad ha generado una notable mejoría
en la participación competitiva que tiene ese equipo. Muy bien, y ahora lo del Parque de Río Negro. Y lo del parque, Daniel, es importante saber que este es un contrato que asciende a los más de 8.000 millones de pesos, Sí. como gran parte de los recursos del municipio. Este proyecto fue financiado con recursos de impuesto predial, Sí. con cargo al presupuesto de inversión en infraestructura que se tenía, y de recursos propios se hizo una adición a ese contrato también de obra pública, y bueno, ahí va la ejecución de esto frente a lo que se contrató desde el año pasado la administración anterior. Nosotros, digamos, de la administración actual, no hemos estado de acuerdo con algunos asuntos de diseño, Sí. pero hay que honrar los compromisos ya contratados Claro. por la administración anterior. Recordémosle a la comunidad el monto, el valor exactamente, 8.000. Fueron más de 8.000 millones de pesos lo que costó precisamente ese contrato del parque, de la remodelación del parque principal. ¿Tiene usted conocimiento más o menos en cuánto tiempo se puede estar ya terminando el parque? No, esos detalles No, los no. maneja directamente la Secretaría de Infraestructura. Infraestructura. Muy bien. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. En un minutico regresamos con el doctor Rodrigo Hernández, secretario de Hacienda de Río Negro, para que ustedes se enteren de un tema muy importante, de todo lo que está sucediendo con el impuesto predial, la gente que se está viendo beneficiada y en qué ha cambiado todo esto del impuesto predial que precisamente aprobó el Consejo de Río Negro. En un minutico volvemos, no se desconecten, ya regresamos. Acuario Televisión, el canal de la gente. Muy bien, continuamos en entrevista a Río Negro, hoy originando desde la Secretaría de Hacienda con el doctor Rodrigo Hernández, quien asumió esta dirección en este año, en esta nueva administración del doctor Andrés Julián Rendón, alcalde de nuestra ciudad. Continuamos en esta entrevista, señor Rodrigo Hernández, y hay un tema muy importante, el tema del impuesto predial. Ese tema es muy importante porque pues, ya hemos conocido por los medios de comunicación las declaraciones del señor alcalde, el proyecto que se aprobó precisamente por el Consejo Municipal de Río Negro. En ese contexto, ¿en qué cambió exactamente el impuesto predial para los ciudadanos de Río Negro? ¿Qué ventajas, qué van a tener de cambios positivos? Y contrario a eso, pues, ¿qué era lo malo que tenía y qué es lo bueno que tiene ahora? Bueno, no, hay que contarle a los ciudadanos dos importantes proyectos para el tema de impuesto predial. Uno primero es que de campaña, cuando el señor alcalde recorría todas las veredas y barrios de este municipio, llevaba una apuesta importante en su programa de gobierno y era rebajar el impuesto predial. Sí. Permanentemente decía, sí se puede rebajar el impuesto predial, y efectivamente el 2 de enero, siendo sábado, fue radicado por parte del señor alcalde ante el Consejo Municipal ese proyecto de acuerdo que busca rebajar el impuesto predial. Y esa rebaja consistía precisamente en rebajar la tarifa. El impuesto predial tiene dos componentes, Daniel. Sí. Un componente que tiene que ver con el avalúo catastral y otro componente que es la tarifa como tal. Sí. El avalúo catastral es inamovible, no depende de nosotros, lo maneja directamente el catastro departamental. Pero la tarifa sí es sujeta de cambios por parte de la administración municipal,
previa presentación de un proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal. Pues bien, ese proyecto que se presentó ante el Consejo Municipal era rebajar las tarifas que habían hasta el momento. Por poner un ejemplo, a estratos 1, que tenían tarifas que oscilaban entre el 5 y el 7 por mil, les rebajaba al 1 por mil. A estrato 2 al 2 por mil, a estrato 3 el 3 por mil. Sí. Es decir, la mínima tarifa que nos facultaba la norma en la ley, una ley 1450, en el artículo 23, que permitía que aquellos previos con destino habitacional urbano, sí, o con destino rural agropecuario, se les podía rebajar a los estratos 1, 2 y 3 a la tarifa al mínimo, que era el 1 por mil, 2 por mil o 3 por mil. Eso nos ha permitido entonces presentar esa iniciativa de acuerdo del Consejo Municipal. Sí. Actualmente está siendo discutida por la honorable corporación, lo que permitirá que quienes vivan en el sector rural o en esa parte urbana y que sean de estrato 1, 2 y 3, les sea rebajado notablemente en más del 50% ese impuesto predial, que fue una apuesta del programa de gobierno y hoy es una apuesta de gobierno ya como alcalde municipal. Contrario a todos estos cambios tan positivos que ha tenido precisamente el impuesto predial, anteriormente, ¿cómo se manejaba? Es decir, contémosle a la comunidad, contextualizando, ¿qué fue? Estamos hablando de lo que ya cambió, pero antes, ¿qué era cómo se manejaba para que la gente sepa en realidad qué fue lo que cambió y que sí tuvo cambios significativos? Claro, Daniel, mira, no, es claro como lo que acabo de decir, es que básicamente la tarifa hoy, porque todavía no se ha aprobado ese acuerdo en el Consejo Municipal, pero sí, hoy podemos estar hablando de un estrato 1 del sector habitacional urbano, sí, que puede tener una tarifa entre el 7 o el 9 por mil, ¿cierto? Estrato 1. Nosotros vamos a rebajarla al 1 por mil. Lo que quiere decir es que cuando usted multiplica un avalúo catastral de 20 millones, por decir algo, multiplicado por el 9 por mil, le va a dar mucho menos multiplicarlo por el 1 por mil. Lo que quiere decir que va a rebajar en más del 50% el impuesto predial de ese ciudadano que habita en estrato 1, 2 y 3, zona urbana, habitacional urbana o zona rural agropecuaria. ¿Y estamos hablando de que esto solo cobija a los estratos 1, 2 y 3 o estamos hablando de más estratos? No, básicamente es esos estratos a los que estamos buscando beneficiar, porque la ley 1450, óigase bien, esa es la ley que faculta a las alcaldías municipales a rebajar al mínimo del millaje a esos estratos que son más necesitados. Yo creo que con esa medida, Daniel, lo que buscamos era saldar una deuda de años atrás, porque esa norma que es del 2011 la hubieran podido aplicar tranquilamente desde el año 2012, pero no se hizo aplicada sino con una tarifa del 5 por mil hacia adelante, y la hubiéramos podido hacer del 1 por mil desde el año 2012. Hoy lo que se busca con esta norma es saldar esa deuda y honrar un compromiso del señor alcalde entre los rionegreros. Usted me puntualiza algo, doctor Rodrigo, y es que pues en el Consejo todavía este proyecto pues no le han dado luz verde o todavía no está en ejercicio. Así es. ¿Desde cuándo exactamente va a estar este proyecto en ejercicio? Y hasta donde teníamos claro, pues ya el Consejo lo había aprobado. Es decir, ¿en qué momento va a tener luz verde para arrancar? No, Daniel, mira, este proyecto resulta que cuando estábamos en discusión en el Consejo, en el primer debate, entonces saltó una duda legal y jurídica que el proyecto tiene. El alcalde quería que ese proyecto de acuerdo arrancara desde el segundo trimestre de este año, es decir, a partir del 1 de abril arrancara la ejecución de él para rebajar el impuesto predial del de abril de este año. Pero resulta que los impuestos se causan anualmente. Y como se causan anualmente, ya el impuesto predial se había causado desde el 1 de enero, es decir, que una vez entrada en vigencia esa norma no íbamos a poder aplicarla este mismo año, sino que teníamos que esperar hasta el 1 de enero del 2017. Por eso la norma aún está en tránsito en el Consejo con toda la viabilidad, porque los corporados han estado atentos a aprobar esa iniciativa. Una vez entren en las sesiones ordinarias del Consejo Municipal en el mes de junio, esperamos sea aprobada la iniciativa, pero entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2017. Cosa distinta, Daniel, es que hay otra norma, por eso dije al principio que había dos proyectos en trámite. Hay otro proyecto de acuerdo que sí fue aprobado, que tiene que ver con el impuesto predial, y es precisamente que como nos dimos cuenta que esa norma no iba a ser inmediata, sí, su aplicación, sino que era hasta el 1 de enero del 2017, pues se decidió radicar un proyecto de acuerdo por parte del alcalde,
hoy es norma municipal aprobada, pero también perdió ya vigencia porque es una norma que buscó darle un incentivo, un descuento por pronto pago a los contribuyentes de un 20% de descuento. Sí. Un hecho histórico, Daniel, porque desde hace más de 15 años no se había dado un descuento tan generoso por el pago anticipado del impuesto predial. En los últimos años el descuento no ascendía a más del 8% y nosotros nos atrevimos a dar un descuento del 20%, el cual fue notablemente positivo como alivio tributario a nuestros ciudadanos. Ustedes ya le habían comunicado a los medios de comunicación lo que me acabas de decir, es decir, que estos dos proyectos se van a iniciar, se van a comenzar el 1 de enero del año 2017. No, este que le acabo de decir ya fue aprobado en el Consejo, ya los ciudadanos se beneficiaron de él. Ya se están beneficiando del último. Se beneficiaron de este último que les acabo de decir, del Sí. descuento por pronto pago, que inició vigencia desde el 24 de febrero y terminó su vigencia el 30 de marzo. Perfecto. Es decir, en ese mes, cerca de 24.700 ciudadanos contribuyentes se beneficiaron de la norma. Perfecto. Y el otro queda pendiente. Y el otro queda pendiente para ser aprobado en las próximas sesiones ordinarias del Consejo y una vez aprobado por el Consejo entrará en vigencia a partir del 1 de enero del 2017. Muy bien. En ese proyecto que precisamente se llevó a cabo en el Consejo de Río Negro, ¿cuántos concejales aprobaron ese proyecto? Es decir, ¿tuvo una masiva votación o hubo que persuadir a algunos concejales para que precisamente aprobaran ese proyecto? No, nada, pues hubo una notable Votación. aprobación de ese proyecto de acuerdo. De 17 concejales, 16 aprobaron, solamente hubo un voto negativo, lo que genera una legitimidad grande para esa norma. Muy bien, yo quiero que contextualicemos otro punto muy importante, doctor Rodrigo. Estos son temas demasiado interesantes hacia la comunidad y es el tema de la seguridad. Es el tema de la seguridad porque también se sabe que para la seguridad se necesita inyectar capital. ¿Cómo se maneja esa parte de inyección de dinero para mejorar la seguridad en el municipio de Río Negro? Y en ese contexto hay una pregunta exofórica, y cuando digo exofórica me refiero a que se sale de este contexto porque es una pregunta que viene de la comunidad, precisamente de los comerciantes, que se sienten a veces de pronto inseguros por la misma inseguridad y que ellos manifiestan que cómo puede hacer el municipio para mejorar la seguridad en los comerciantes, es decir, con la gente que trabaja, que tiene sus trabajos, sus negocios, cómo se maneja esa parte de la seguridad y qué está haciendo precisamente la Secretaría de Hacienda en inyección de dinero con el señor alcalde para mejorar la seguridad del municipio de Río Negro. Daniel, lo primero que tengo que decir ahí es que indiscutiblemente pueden haber muchos recursos para cualquier asunto social, pero sobre todo pueden haber infinidad de recursos para el tema de seguridad, pero si no hay liderazgo y no hay determinación, no hay nada, y en eso hay que resaltar la labor tan importante que nuestro señor alcalde, doctor Andrés Julián, está haciendo. Liderazgo y determinación acompañados de recursos permiten hacer acciones ejemplarizantes para golpear duro la delincuencia en este municipio. El señor alcalde ha querido disponer una buena fuente de recursos para financiar todo lo que tiene que ver con infraestructura, y dotación de sedes de la fuerza pública y organismos de seguridad. Ha querido disponer de los recursos importantes para la dotación y el equipo de movilidad para la fuerza pública. Prueba de ello es que se han dispuesto como cerca de 70 o casi 80 motos entre camionetas dignas para la policía, para el ejército, para la fuerza aérea. Y algunos aparatos tecnológicos para la seguridad, todo con cargo a recursos del Fondo de Seguridad que nos permiten garantizar precisamente que esto se mantenga durante todo este tiempo, 2016 y quizás para el cuatrienio hasta el 2019. Estos recursos con toda seguridad van a ser bien ejecutados, buscando aumentar la percepción de seguridad de los ciudadanos y disminuir el impacto tan negativo que tienen algunos de esos microdelitos que hay en nuestro territorio. Permítame una última pregunta, doctor Rodrigo, que es importante hacia la comunidad. Aparte de recibir el impuesto predial, aparte de todo esto, que esos dineros que entran al municipio, ¿de qué otra fuente le ingresan precisamente esos dineros al municipio?
¿Qué otros estilos de ingresos tiene el municipio aparte del impuesto predial y de esos temas que estamos hablando? Claro, no, mira, las fuentes de financiación de un municipio, de cualquier entidad territorial, Sí. son impuesto predial, Sí. industria y comercio, impuesto de delineación y urbanismo, licencias de construcción, áreas de cesión. También le entran recursos de capital, es decir, por producto del crédito. Le entran recursos por unas estampillas que se le cobran a los contratistas. Entonces hay estampillas pro cultura, hay otras estampillas pro ancianos. Le entran recursos por unas sobretasas que se cobran en la parte de teléfonos, sobretasa de gasolina, que es un impuesto adicional, o una sobretasa adicional que le cobra a quien tanquea su carro de gasolina, y esos recursos le entran al municipio para invertir en infraestructura vial del municipio. Le entran recursos también por sistema general de regalías cuando se presentan los proyectos. Le pueden entrar recursos en un buen porcentaje por transferencias. Y todos estos recursos se gastan precisamente en infraestructura, en seguridad y en todos esos temas. Educación, salud. Educación y salud. Perfecto, todo quedó contextualizado con el doctor Rodrigo. Para finalizar, cortico, el mensaje que le envía la Secretaría de Hacienda a toda la comunidad de Río Negro. Bueno, invitar a los ciudadanos a hacer el mejor ejercicio como deber de los ciudadanos de pagar sus tributos a tiempo, con responsabilidad. Y de parte de la Secretaría de Hacienda, invitarlos a hacer de nuestro municipio, a ser parte humanizante, participativa, y que Río Negro sea una tarea de todos. Muy bien, es el señor Rodrigo Hernández, el secretario de Hacienda de Río Negro, a quien le damos un agradecimiento muy especial por haber estado en este programa. A todos ustedes, nuestros televidentes, muchas gracias y nos vemos en otra edición. Hasta pronto.